les va? ¿Ya están en su casa por almorzar? ¿Ya empezaron a almorzar? Bueno, nosotros vamos a empezar a almorzar ahora y vamos a conocer a una personalidad de la ciudad de Río Cuarto que estoy seguro que muchos van a descubrir en este hombre toda su infancia y adolescencia y que a lo mejor no se imaginaban ustedes que era como fue, ¿no? Y cómo llegó a ser lo que es hoy una de las personas que mayor autoridad tiene al momento del análisis político en la ciudad. En la ciudad yo me atrevería a decir en el país, porque con todos sus años de trayectoria y su seriedad para trabajar ha demostrado que se ha ganado lo que se ha ganado por mérito propio y no por ningún aspecto que venga de afuera. Hoy vamos a charlar con Nicolás Florio, que nos ha venido a visitar y que va a comer asadito con nosotros. Nicolás. Gracias por venir. Mariano, gracias a vos porque este es un lugar en Río Cuarto que ha ganado un espacio, que tiene su trayectoria, que te conocen mucho a vos y que los invitados que pasan por acá algo a lo largo de la vida han hecho, de manera que claro, me halaga el hecho de que me hayas invitado y que ocupe este lugar. Pero por favor, es para nosotros un honor realmente, y no te lo digo para adularte de nada porque no soy así, pero son uno de los periodistas o el periodista de la ciudad de Río Cuarto haciendo análisis político que más peso tiene, eso lo sabemos, ¿eh? Uno supone que el trabajo que uno hace algún interés tiene porque el rebote lo encuentra en la calle. Claro. Eso no quiere decir que todos estén de acuerdo, no, mucho menos. No. Yo siempre decía, claro, cuando trabajaba en forma intensiva en la radio, porque ahora lo hago en retiro activo, no en actividad plena, que con que 51 personas de 100 sí, estuvieran de acuerdo o compartieran o aceptaran lo que uno dice, sí, se podría sentir hecho. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es la mayoría absoluta. Claro, está bueno, está muy bueno, el análisis está muy bueno. Pero vos sabés que hay mucha gente que te ha conocido ya cuando ya tenías voz, cuando ya tenías peso, y bueno, se ha formado en ellos la imagen del periodista de la ciudad de Río Cuarto, analista político, de la radio, que inclusive hiciste algo de televisión también, prensa escrita. Pero a mí me gusta indagar en lo que hicieron cuando eran chicos, porque somos lo que somos por lo que hemos hecho. Ni más ni menos. Yo le diría a los oyentes, y te cuento a vos también, sí, que cómo es el valor o la identidad que tiene la voz en un periodista radial o en un periodista de televisión. No tanto en la televisión porque te ven el rostro. Claro. Uno de pronto es un rostro invisible. Entonces, muchas veces me he encontrado con gente que me dice, usted alto, flaco, me lo imaginaba petizo, gordo, Rodríguez de Tulain, y pelado. Rodríguez de Tulain. Un maestro, estuvo comiendo el asadito, ¿eh? Sí, Rodríguez de Tulain para mí ha sido uno de los compañeros, todos son buenos. Lo que ocurre en la relación humana, más allá de la relación profesional, sí, es la afinidad, sí, en lo humano. Pero Rodríguez de Tulain durante 25 años integramos una dupla, sí, claro, que hicimos del periodismo una aventura seria. No divertida, una aventura seria. Hemos viajado a tantos lugares porque la radio ha sido generosa con nosotros y vos sabés que viajar tiene una virtud que abre la cabeza. Sí, absolutamente. Es decir, a lo que vos supuestamente sabes, incorporás lo que los otros dicen y haces un mix, claro, que es valioso para el oyente, que es, sí, en definitiva, claro, sí, el, claro, destinatario de la información, del análisis, el comentario, ¿no? Pero digo, a vos te debe haber pasado lo que le pasaba a muchos de tantos años de radio, que cuando estabas en un negocio y pedías algo, claro, ¿no? Te escuchaban la voz, entonces decían, dígame, ¿usted es? Usted es, claro. Ahora, yo te cuento algunas de las anécdotas que a veces uno no tiene mayormente en cuenta y uno hace la mea culpa. Uno cree, vos sabés que Radio Río Cuarto es la única radio AM de nuestra ciudad.
que se creó en 1951, que era filial de Radio Belgrano, puesta por Yankelovich, que Tulio Reina, una figura consular del periodismo radial local, fue su primer director cuando Radio Río Cuarto estaba en Colón 78. Claro. O sea, en la esquina de Constitución y Colón. Uno se olvida que cuando habla, o habló, porque hoy hablo pero menos, se cree que el ámbito donde repercute su voz es la ciudad. No se imagina la región, que por ser una radio de FM, llegamos a muchos lugares, inclusive extraprovinciales. Exactamente. Bueno, con Canal 13 pasa exactamente lo mismo. Entonces, en los años jóvenes, uno se encuentra con chicos de 30 o 40 años, me dice, usted me despertaba a la mañana. Le digo, hijo, si yo no estaba en tu casa. No, dice, mi papá, cuando se levantaba en el campo, ponía la radio fuerte, a mayor volumen que el habitual, porque se escuchaba en toda la casa a una hora temprana cuando uno dialoga con sí mismo, no con el resto de la familia. Y el interlocutor es el periodista o el locutor o quien sea que habla por la radio. Es verdad. Entonces, viste, vos, repito algo, mi media culpa, y un saludo particularmente a la gente que tiene que tenemos en la audiencia regional, porque con la información, a cuánto uno ha llegado y cuánto ha alimentado una imagen que, por pequeña que sea, la gente de una amplia región ha sentado en uno, ¿no? Como arrancamos diciendo que uno es lo que ha sido por todo lo que ha hecho. Nicolás, ¿naciste en Río Cuarto? Yo soy nativo de Río Cuarto. Nací, había una partera muy conocida por aquellos tiempos que seguramente quienes tienen mi edad y aún viven se van a acordar. Doña Rosa Fontana. En la calle San Martín, entre el 9 de julio y Mendoza. Allí nací. Ahí naciste. Y me crié en una quinta porque mis abuelos italianos fueron inmigrantes horticultores. Ajá. Y fueron construyendo una quinta desde un acre hasta 10 hectáreas. Mira. Y eran horticultores, pero al mismo tiempo eran como jardineros. Carlos Tay es un famoso arquitecto francés que diseñó, entre otros, el Jardín Botánico de Buenos Aires, por ejemplo. Parecía un diseño de Carlos Tay, la quinta. Ajá. Y la tengo grabada en la memoria. No me digas. Callejuelas internas, lotes de lechuga, de verdura, junquillos, una flor de aquellos tiempos que ya no existe más, narciso, fresio. ¿Y vos te criaste ahí? Y yo me crié en ese ambiente hasta que me casé a los 27 años. ¿Y con hermanos? ¿Te criaste junto con hermanos, no? No, era hijo de esas familias italianas numerosas, que hacía como la gallina. Mi abuelo era la gallina que criaba sus polluelos y quería que no se le fueran. Solamente se casó mi madre y quedaron numerosos tíos, de manera que yo era el único hijo y el único sobrino y el único nieto de una familia italiana que recibía una sobreprotección. Sí, claro. De tal forma que andar en bicicleta era peligroso, jugar en la vereda también porque había un riesgo de un auto. Exacto. Y eran tiempos en que autos había muy poco, existían los carros y que aunque podían generar un accidente, estaban lejos de que eso ocurriera. Pero mi infancia en una quinta fue muy feliz y uno redescubre con el transcurso del tiempo lo que representa la naturaleza y a veces hay veces que no me he explicado por qué me gustan las plantas y las flores. Me crié en ese ambiente. Claro, absolutamente. Era como mi nido verde. Claro. Y lo disfruté tanto. Y había frutos que hoy prácticamente no existen. Cerezas, plantas de cereza, plantas de guindas. Guindas, es verdad. Plantaciones que hoy ya han desaparecido. Que vos te criaste solo,
Digo, sin hermanos, pero con un familión enorme que te cuidaba, que te llevaba, que te traía, que esto sí. Ni esto más ni no. menos. Me llevaban al puerto del Sí, colegio claro, sí, con un claro. perrito que tenía y me iban a buscar a la hora de la salida llevándome el perro para que yo ¿Cómo se llamaba hiciera el perro? compañero. Colita. Maestro. Un amigo. Y que cuando murió, viste, Sí, es no. la primera mascota que uno tiene que nunca se olvida. Y tenía un gato que se llamaba Ricardo. No, Un gato barcino que de se llamaba persona. Ricardo. Oh, bueno. Sí, de manera que con ese gato y ese perro yo me Te crié criaste. hasta los 10, 11 años. Con lo cual digo, había periodistas, escritores, poetas dentro de tu familia, o eso fue naciendo con no, quién? no. En mi familia había un amor por la tierra y un temor por la guerra. Bueno, claro. ¿Por qué te digo esto? Claro. Mi familia no vivía de manera miserable, pero Sí. era cuidadosa de lo que conseguía producto del trabajo, porque venían de una Europa destrozada, fracturada, y el temor de la guerra que los trajo acá, que vinieron a hacerse la América de sol a sol, Sí, no cabe en duda. de sol a sol, hicieron que fueran muy recatados, muy conservadores, y que preferían o necesitaban tener la reserva frente a cualquier eventualidad que acá nunca ocurrió. Exactamente. Porque el país de las guerras en la Argentina fue el siglo XIX, el siglo XVIII. No era ese el lugar del cual ellos escapaban. Claro. Pero le había quedado en la mente una construcción No, me imagino. de que tenían que precaverse de lo que podía venir, ¿no? Y entonces, sí. ¿cómo nace tu vocación? Mira, cuando me preguntaste, ¿había algún periodista? Me acuerdo, no sé si vos lo habrás o leído, por aquel entonces existía un diario que era el Diario del Pueblo. Sí, claro. Fundado, si la memoria me socorre, el 9 de julio de 1912. 12. Y desaparecido en las últimas décadas Sí. del siglo pasado. Y había un comentarista, siempre los hubo en el diario, los que redactaban la crónica, los que hacían un speech policial, y había un comentarista que se llamaba Pancho Poncho. Pancho Poncho fue... Lo escuché nombrar. Pancho Poncho fue uno de esos que hoy, si uno se fija en la actualidad, en el diario Ámbito Financiero, es el que hacía las charlas de Quincho. Claro, las charlas de Quincho. Sacaba los chismes y los depositaba en el diario. Claro. Y su director, Subirás, un eximio matemático, yo siempre le decía, mire, Subirás, usted hace más rápido las cuentas de la economía, de las matemáticas, que redactar una editorial. Era un matemático que hacía de los juegos, con los números, una habilidad impar que nunca volví a ver. Ah, mira. Esas cosas que a uno se le graban. Porque, Sí, claro. porque cuando existía el diario del Pueblo, yo estaba en otro tipo de actividad. Te repito, por mi familia no tengo sangre de periodista. No venía por ahí. Ahora, si me decís qué hice para terminar en ser periodista, que te decía fuera de cámara, el 1 de noviembre del próximo año 68 voy a cumplir 50 años de periodista. Qué maravilla. Gracias a Dios que Dios uno le da la lucidez suficiente como para poder seguir siéndolo. Y el ejercicio del comentario, del análisis, mantiene las neuronas activas. Absolutamente. El neurocirujano Manes dice, hay que hacer vida social cuando uno ya tiene determinada edad, porque facilita prolongar la vida, pero hay que hacer un ejercicio permanente de la mente, porque si bien ahora las neuronas, como antes se creía, se destruían, no se reconstituían, y ahora se reconstituyen, es lo que la ciencia ha podido establecer, yo lo sigo muy de cerca. Y te decía también fuera del micrófono, qué feliz es uno habiendo vivido, porque tengo muy buenos años, y para no ser coqueto voy a decir cuántos tengo. No me molestan porque uno se siente bien. He cumplido 73 años. Wow. De manera que... ¿Dónde firmo para llegar a eso? ¿Dónde firmo? No, yo quiero firmar por más. Sí, claro, no, ni hablar de eso. Y uno ha tenido la suerte
de vivir y constituir una familia y criarla, darle un título para que se defiendan en la vida porque uno no tiene otra fortuna que la de poder hablar, escribir, analizar, haberlo hecho con algo que le gustó. Claro. Cosa que no siempre ocurre. Gran parte a veces uno habla con la gente y ¿qué ocurre? Está disgusto con el trabajo que tiene. Sí, no, ni hablar de eso. Vamos a hacer la pausa, Con Nico. todo gusto. Estamos con Nicolás Florio, hablando de la vida, hablando un poco del pasado de él. Vamos a mezclar los temas. La va a pasar usted también del otro lado, así que quédese porque estamos arrancando este asadito con Mariano de este domingo. Ya en el próximo bloque, Nicolás me va a decir cuándo arranca su vida de periodista. Ya dijo algo, ¿no? Diario El Pueblo, pero después viene el B16, después viene, bueno, un montón de cosas más. Una vasta experiencia. Pero se vaya. De eso vamos a charlar en el bloque que viene. Ya ven. Nos acompaña en el asadito de hoy Feri Álvarez, mucho más que buenos negocios. Los asaditos se comen en la cocina y tu cocina tiene que ser la mejor. Además, en la Tua Cocina de Margaría hacemos amoblamientos a medida con los mejores precios, la mejor atención y la mejor calidad. La Tua Cocina de Margaría, el mueble de tus sueños, te lo hacemos realidad. Diego Sid Exclusivo, donde encontrarás las mejores marcas, los mejores diseños, la mayor variedad en colores y texturas. En Alvear y Colón, Diego Sid Exclusivo. Bueno, veo que respeto tu decisión de comer después. Vos sabés que mi extinta esposa, gran compañera de una compinchería que solamente se puede tener con la esposa, me decía, todo terreno y directa, vos estás loco. Yo tenía una conferencia de prensa a las 3 de la tarde y no comía, porque es como que la mente se me volvía pesada y me faltaba lucidez. Mira. Entonces repetí el rito hoy con vos. Está muy bien, lo respeto, lo respeto. Porque uno habla con una libertad que equivale a la lucidez en este caso, ¿no? Bueno, así que, pero me voy a desquitar. Vos sabés que cómo los tiempos han pasado, ¿no? ¿Carne o chorizo? Chorizo. Chorizo. Pero vos sabés que cuando vivía, el último recuerdo de la quinta y de los abuelos. Sí. Los abuelos italianos eran amantes de las pastas. Claro. Se cortaban a cuchillo los días domingos los tallarines y había siempre pasta, ravioles, tallarines los domingos. El tiempo pasó, me casé, los hijos se casaron, me invitan y ahora la comida del domingo no son más las pastas, son el asado. El asado. Y de pronto no lo cambio. No, claro. Podríamos. No. Uno sí, y uno. Sí. Y los días jueves también se comía pasta. Claro. Entonces, los días jueves trato de repetir el rito. Está muy bueno. Dime. Nico, primer trabajo prensa escrita en el Diario de la Calle. Diario de la Calle. Diario de la Calle. Bien. Yo soy periodista por dos motivos. Por causalidad y por casualidad. Ajá. Por causalidad porque encontré mi profesión. Porque de chico con un palito leía avisos y yo no me explicaba por qué me gustaban avisos de los diarios. Y en el colegio presentaba los actos escolares y muchos discursos decían el Día de la Bandera, el Día de la Muerte de San Martín. O sea, había algo en la génesis de la voz que terminó depositándome en la radio. Pero yo comencé por causalidad y por casualidad. ¿Por qué te digo esto? Estudiaba Derecho. Hice varias materias, hasta una de tercero, y dije, estudiaba libre, porque trabajaba en tribunales, como consecuencia de hacer
de estudiar Derecho. Sí. Entonces dije, voy a hacer un año sabático, porque yo iba y decía, no se puso la vacuna, no se hizo la revisión médica, no votó, no rinde. Claro. Y un poco me cansé, dije, voy a hacer un año sabático, vuelvo el año que viene. Entonces me busqué un trabajo para la tarde. Y en el mismo diario de la calle decía, se necesita persona con buena redacción y ortografía. Fui y me presenté. Y el 1 de noviembre me tomaron una prueba y me dice, ¿qué dice? Entonces, por casualidad Claro, y por causalidad. Algo había en mí que me llevó a ser periodista, y si no leí ese aviso y no decidí hacer un año sabático, no hubiera entrado nunca en la profesión. ¿Y qué empezaste a descubrir que te llenaba, ¿Qué empezaste a descubrir? Porque una cosa es tenerlo adentro y otra cosa es empezar a ponerlo en práctica. A ver, siempre tuve la necesidad de expresarme. Y lo hacía con el dibujo, con la oralidad y con la gráfica. Claro. Escribir me resultaba fácil, me resultaba un camino hacia la expresión escrita que con naturalidad lo hacía. Claro. Lo descubrí porque ya, te repito, los discursos orales del colegio, a los que hay que sumarle, porque ya a esta altura no me va a quitar la objetividad, que fui presidente de un partido, de la Juventud Radical, y fui secretario general del gremio de los empleados del Tribunal del Río Cuarto, de manera que estaba acostumbrado al decir, a la oralidad del decir. Sí. Y luego de un año en la calle terminé en la radio. Alejandro González Llovice, que había sido, la gente que de mi tiempo se va a acordar, gerente de Peus en una librería caracterizada como Novaro de aquellos tiempos, o la Cigarrería del Toro, pasó a la radio llamado por un inversor a riesgo, de lo que no hay muchos en el Río Cuarto, Carlos Subice, pasó a la radio, lo trajo como gerente y él fue quien me incorporó a la emisora. El 8 de diciembre de 1969, a las 14, Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, leí mi primer boletín en la radio. ¿No estabas nervioso o no? No, porque era un audaz. Y me acuerdo que lo hice, siempre se lo cuento a los chicos, y uno dice, claro, vos sos un dino. Un dinosaurio de la comunicación, un sobreviviente, dijera Alejandra Einstein, de la generación de los 60 de los periodistas locales. Y qué suerte tener el poder usar un micrófono y que te lo ofrezcan, no que lo mendigues. Bueno, de allí en más, 40 años en la radio, con experiencias muy ricas, con muchos viajes, que agradezco a Vicé y a Julio Castellina, que fueron muy generosos conmigo. Viajé muchas veces a Europa, otra vez a Estados Unidos, otra vez a la India, otra vez a los países limítrofes. Siempre por coberturas políticas. Siempre por coberturas políticas. Por ejemplo, en el 71, cuando los tupamaros por las armas buscaban el poder, se hicieron las primeras elecciones en el Uruguay y lo fui a cubrir. Ahí tengo una anécdota que después te la cuento. Sí, imagino que debe tener millones de anécdotas. Sí, muchas y muy jugosas. Sí. Y algunas ridículas. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Cuando Pinochet, después del plebiscito que dice que la gente le dice no más, fui a las elecciones de Elwin y Hernán Bucci, que a quien le gana, y estuve en esas elecciones. Estuve con Menem y con Clinton en el Salón Oval, cosa que para un periodista del interior, porque el interior es Córdoba, nosotros somos el interior del interior, experiencias riquísimas, ¿no? O en las elecciones que ganó Felipe González en España. O sea, te repito, Vicet, un inversor a riesgo, y Castellina, generoso, que siempre me dio la oportunidad de hacerlo. ¿Y en qué invertía Vicet? Invertía en audiencia. Porque lo que él pretendía era salvar el costo del viaje, no quería ganar. Claro. Pero quería el hombre de todos los días que escuchaban en la radio, que generaba empatía con el oyente de la ciudad y del campo, que le contara lo importante que ocurría en otro lugar. Claro. Porque la corriente, el vínculo, el lazo, ya estaba establecido a lo largo de los años. De manera que he disfrutado mucho la profesión. De tanto tiempo que haces análisis político,
¿Qué nos podés contar que el común de la gente no vea de los políticos? En primer lugar, la política tiene reglas no escritas, que uno las aprende en el filo, que uno las comprende porque son, como decía recién, un rito, pero que ni las puedes revelar porque también son un instrumento para hacer el análisis. Claro. La política tiene en la Argentina algunas deudas con la democracia. Ni qué hablar de los periodos binarios dictadura, Sí, claro, democracia. democracia, sí. Que es como ahora corrupción u honestidad. ¿Por qué te digo esto? Porque eran disvalores, por ejemplo, entre la democracia y la dictadura, que se naturalizaban en la población como hoy se naturalizó hasta no hace mucho tiempo la corrupción. Claro. Y entonces se incorporaban a la moralidad como algo bueno y no era bueno. ¿Le crees a los políticos hoy? Hay políticos bien intencionados. Hay. Hay. Como hay jueces bien inspirados. Bien. Y hay políticos Ujú. que medran, jueces que son tiempistas Sí. y que juzgan al calor del gobierno de turno. ¿Te ofrecieron hacer política activa en cargos? ¿Directamente un cargo te ofrecieron? Sí, pero lo rechacé a todo. Vinculado sobre todo a la comunicación. Ajá. Lo rechacé porque vos aceptás un cargo político y es una ida sin retorno al Sí. periodismo. Y como yo sentía por mi trabajo una vocación y una pasión, pensé primero en el retorno Claro. para no irme. Está bueno eso. Y ¿cómo no va a ser un halago, era un mimo al ego que te ofrezcan a un periodista del interior un cargo para que sea director de prensa, para que sea director de protocolo, etcétera, etcétera? Pero no me tenté. Ajá. Y mi familia me comprendió. O sea que fue pura convicción. Fue pura convicción y en distintas oportunidades. Ajá. Y qué bueno porque eso servía para saber si uno seguía con alguna Claro, diferencia. exacto. Claro. Claro. Uno debe tener humildad por lo que hace, le afianza el tiempo lo que procura, pero no hay que olvidarse de una cosa. Yo respeto mucho al oyente, al lector y al televidente. Porque el oyente, en mi caso, se da cuenta cuando uno se equivoca y si uno mintiera se da cuenta antes Sí, que uno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es como la teoría de la real malicia, cuando vos querés hacer daño. Vos te podés equivocar de buena fe y la gente, Sí. y la gente te lo va a Lo va a perdonar. entender, sí. Cuando sí. querés hacer Sí. daño, Sí. la gente se da cuenta. ¿Hiciste algo de televisión? Sí, con Jorge Salguero. Salguero. ¿No te sentías cómodo haciendo televisión? ¿No te gustó hacer televisión? A ver, no es que no me gustó, lo que pasa es que uno había pasado, hice un programa cada 10 años, por decirte. Sí. Y uno tiene el secreto del resguardo. ¿Cuál es el resguardo? Sí. La cabina radial. Los vidrios que no dejan ver para el otro lado, el cubículo, el auricular, el micrófono, ¿Te sentías más seguro ahí? el teatro de la mente, dice que El es la teatro de radio. la mente, fantástica Entonces uno definición. se imagina 1000 cabezas, pero son invisibles. A punto tal que, por ejemplo, me invitan a que dé una charla y reniego de aceptar Ajá. porque me genera pánico escénico. Sí, te entiendo. Vos que conocés, Sí. comentaban fuera del programa, que conocés las estrategias modernas Sí, de la sí, comunicación, te debes dar cuenta. Sí. Entonces, la radio me daba la comunidad, la tranquilidad de sentirme seguro. La televisión es como que vos te ofreces el cuerpo entero, Sí. no tenés para golpe, No. es tu cara. Y cuando te Y pasa algo adelante. interiormente, tu cara lo muestra y la gente lo ve. Ni más ni menos. Es decir, por el rostro pasan Sí. todas las sensaciones humanas. El equívoco, la certeza,
la alegría de una buena pregunta, Sí. la satisfacción de una buena respuesta. La radio fue mi medio. Sí, claro. Y Es. Y mi segundo. Yo tengo 3 hogares. Mi familia, Sí. la escuela y la radio. Hacemos la pausa. Seguimos charlando con Nicolás Florio, una charla hermosa. Yo sé que usted la está disfrutando tanto como nosotros de este lado. Ya venimos. Y si querés comer bien, nosotros te recomendamos el Gran Entrecot. ¿Dónde queda el Gran Entrecot? Ahí, en la ruta A005 en Villa Dalca, donde está el Hotel Plaza Mayor. Ahí vas a encontrar al Gran Entrecot. El Gran Entrecot se come muy bien, es para ir con amigos, es para ir con tu pareja, con alguien especial. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Pasá por el Gran Entrecot, vas a comer muy bien. Bueno, sigo respetando tu idea de no comer. Es raro, te digo, ¿eh? Es raro. Los que han venido... Estoy seguro de una cosa, Sí. que Alberto Rodríguez Tulay no respetó ni Rico. No respeto. Exacto. Alberto Rodríguez era un gran comensal. Sí, ¿no? Hombre sano, de la noche, sano, de la noche. Entonces él comía la entrada en un amigo, el plato caliente en otro, y en un cumpleaños dice, voy para comer el postre. Ah, mira. El tipo. Diverso Sí, sí, claro. y con mucho estaño en la comida. Qué grande, qué grande. Son realmente un ser humano Sí, incomparable, sí. generoso. Decía, buscame, anda a cubrir, hablar con el policía, con el funcionario. Y él tenía alma de productor más que de movilero. Claro. Aunque lo hacía muy bien, porque era fluido. No, él me ponía el entrevistado para que yo me, entre comillas, me luciera. Ah, mira. Muy generoso. Entonces yo siempre le reconocí eso. Él me decía, yo me colgué de tu supuesto prestigio. Y le digo, yo me colgué de tu real generosidad. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, hago un imaginario así de todas las notas que has hecho, no solamente nacionales, sino internacionales. Si tuvieras que rescatar una o dos, no te digo una, porque sé que con una no va a ser difícil que puedas elegir una, a no ser que tengas en mente una que realmente te haya llamado la atención. Una nota que hayas hecho a nivel internacional con algún personaje y que hayas dicho, me sorprendió tal o cual cosa. A ver, te cuento una. Vos sabés que los gallegos, como acá comúnmente se les llama a los españoles, pero que son de Galicia. Sí, claro. Manuel Fraga Iribarne fue 3 veces presidente de Galicia después que Franco murió, Sí. y había sido su secretario de Turismo e Información. Ajá. Y después se transformó en candidato a presidente por el Partido Popular, que era el partido de la derecha que supuestamente traía la herencia de Sí, Franco. claro, exacto. El socialismo popular que encarnaba Felipe González era el partido de centro-izquierda. Entonces me mandan a cubrir las elecciones y uno siempre se, entre comillas, se la rebusca para poder llegar, tener alguna recomendación y demás. Claro. Un abogado de aquellos de Río Cuarto me dio una recomendación para Pedro J. Frías, que era un jurisconsulto cordobés, amigo de Fraga Iribarne. Ajá. Entonces fui, Frías me dio la nota presentándome y fui al encuentro de Fraga Iribarne. Eran tiempos duros. La guerrilla de izquierda, había un grupo que se llamaba Los Grapos, seguían siendo gente de armas tomar, porque querían llegar al poder, aun cuando
España se democratizó con Adolfo Suárez, que fue el presidente de la transición, después de que Carrero Blanco muere en un atentado, también de la guerrilla. Para poder llegar a Fraga Iribarne, que estaba en su escritorio, tuve que pasar 3 controles, de 3 custodias. Pero llegué, le hago el reportaje, era joven, alguna inexperiencia tenía. Y solo, sin operador, que me editara la nota. La recomendación de acá me decía, como que era una inversión en audiencia, decía, trata de que los flashes no sean tan largos. Claro. Pero vos te encontrás con semejante personaje que era como encontrarse con Felipe González, vos hacías la nota. Sí. Entonces, no tuve otra ocurrencia que comenzar la nota, a la tercera pregunta, digo, hacemos una pausa y volvemos. 1, 2, 3, stop. Dígame, Fraga, tal cosa. 1, 2, 3, stop y volvemos. Hice tres tramos, tres fragmentos, que después me salieron muy bien, porque los pasé por teléfono acá, cuando no había celular, era año 77. ¿Cómo terminó la nota? Cuando terminé le dije, gracias, Fraga Iribarne. Me miró el representante de Galicia y me dijo, recoge tus cosas y vete. Se enojó el hombre. Se me enojó. Y claro, porque le cortaba la hilación en la respuesta. Y yo pensé entre mí, y bueno, es un chasco, pero me llevo la nota y editada. Claro. Esa es una, con un personaje internacional. Y otra, en la primera elección, año 71, en noviembre, que los tupamaros, de los cuales formaba parte José Pepe Mujica, con quien tuve el honor de reportearlo. Claro, sí. Había 3 partidos. Y el sistema democrático insistía, pese a los embates de la guerrilla, en hacer elecciones. El candidato, había 3 partidos, el Colorado, el Blanco, y por primera vez el Frente Amplio, que hoy lleva 3 periodos en el gobierno y que yo pensaba en aquel momento la izquierda tan repudiada entonces, no hablo de mi repudio, sino del repudio que tenía la sociedad, de gran parte de la sociedad uruguaya, pensaba, ¿cómo va a llegar la izquierda a gobernar el país? Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, y Pepe Mujica es nuevamente candidato a presidente. Una parábola, ¿no? Entonces estaba el candidato del Frente Amplio, creado para esa elección del 71, era un general y se llamaba Lever Sereni. Un señor en la extensión, cálido, humano. Hice reportaje en una vieja casa que había ahí donde estaba el partido. Y el Partido Colorado tenía 2 candidatos, uno era Pacheco Areco, que estaba gobernando, y otro era Juan María Bordaberry. Pacheco Areco le habían puesto las condiciones que para poder ser reelecto tenía que sacar el doble de votos que José María Bordaberry. Que después Bordaberry terminó siendo un muñeco de los militares, porque los militares llegaron al Congreso en Uruguay y él quedó como presidente civil de un gobierno militar. Y el Partido Blanco tenía un candidato que se llamaba Wilson Ferreira Aldunate, que después terminó, por sus conexiones que tenía subterránea con la guerrilla, terminó preso. Para ir a hacerle la nota me tuve que ir a Tapositos, un lugar muy... Sí, un barrio muy lindo de Montevideo. Muy cheto del Uruguay, de Montevideo. Sí. Me acuerdo que entré, me atendió, era un gentleman. Sí, claro. Candidato, repito, del Partido Blanco. Que el Partido Blanco y el Partido Colorado eran partidos de centro. Había aparecido a la izquierda con Liber Sereni, pero con chances escasas porque terminó tercero y lejos. Porque, es decir, era la democratización de la izquierda pasada a un partido político. Me hace pasar un living como este sitio, así, con un gusto arreglado. Sí, me imagino. Sí. Charlamos un rato, tenía otro periodista que habían ido, porque claro, lo que llamaba la atención es que los tupamaros como guerrilla se habían transformado en partido, en parte, y que se iba, y los tupamaros hacían
hacían verdaderos golpes Sí. de la guerrilla. Me acuerdo, vos te debes acordar, en aquellos tiempos no había grabadores digitales. No, claro. Me había ido con un grabador Uger, un alemán, a cinta, Sí. cuadrado, Sí. a pilas. Me siento, terminó de atender al otro colega, nos sentamos, charlamos brevemente, un señor. Le hago el reportaje y en una de esas he hecho una mirada a ver cómo andaba, ¿No andaba? estaba apagado. Ay, no te puedo creer. Bueno, no importa. me rehice Sí, claro. sin decirle qué había pasado. Claro. Volví a poner las primeras preguntas dentro del reportaje y salí ahí. Esas cosas solamente pasan una vez con un Sí, candidato, sí, sí. con un candidato a Sí, presidente. claro, porque además son oportunidades únicas. No. ¿Querés otra chiquita? He tenido la oportunidad de reportear a todos los presidentes, menos Cristina y menos Perón. Aunque lo vi a Perón cuando bajó, Sí. me decía de las oportunidades de Sí. viajar, lo vi a Perón cuando bajó protegido por el parágrafo 9 de José Rucci, Sí. en el avión de Alitalia, y yo corría por el espigón internacional, arriba del techo, haciendo un relato que después pasaba en una burbuja de Entel por el no teléfono. puedo creer. Qué No bárbaro. existía nada de lo que hoy existe. Sí, no, Trabajábamos con mínimas condiciones, Sí, pero sí. no de pertrechos, No, sino no. con mínimas condiciones de estrategias comunicacionales que hoy existen. Que uno hoy se entera primero el oyente, el lector o el televidente, que uno que hace la nota. Claro. Y si no, fíjate, Sí, claro. la palabra es fuerte, los degüellos llegadistas de los secuestrados. Vos entrabas a la pantalla y te Sí, encontrabas te con lo un tenés. video. Sí, claro, con el aviso de esto de sensibilidad y tal, pero no pasa. es lo que menos mirás. Sí, claro, sí, tal cual. En todos tus años como periodista, ¿cuál fue el peor momento? Y mira, no se me ocurre en este momento alguno, pero seguramente que los hay. Lo que pasa es que la memoria es selectiva. Ah, sí. Se acuerda de los buenos, no de los Sí, malos. los malos no te acuerdas, es verdad. No se me ocurre. Cuando se me ocurra, Bueno, dale. Dale. voy a volver Dale. sobre ello. Y bueno, un mal momento fue ese. Ver que Sí, claro. el sí, report- sí, porque que no si estaba grabando Sí, y el candidato se expresaba, se floreaba, Oh, entre comillas. Sí. Bueno, pero qué importante es tener recursos para rehacerse Sí. y volver a preguntar y conseguir. Me miraba como diciendo, ya me lo preguntó. Claro, ya me lo preguntaste. Pues me contestaba por caballero, Qué bárbaro. pero zafé. Sí, claro, la nota la tuve. Bueno, de ese tipo uno debe tener mucho. Bueno, vos tenés una hija, o tenés 3 hijos, pero digo, una de ellos es periodista también, Ah, sí, María Pía. María Pía. ¿Qué sentís cuando la ves laburar en la tele ella? Y como que... ¿Vos te ves reflejado en algunas cosas que tiene ella? Y tiene la pasión que tengo yo. Ajá. Y tiene la virtud, que en mi caso de pronto no hablo de mi virtud, sino de la Sí. de ella, de tratar de ir un paso más adelante. Ajá. Y de crear cosas que no son de la obligación diaria, es decir, no la fuente directa de Sí. todos los días, Sí. la fuente fija, sino hacerse un tiempito para buscar la nota que los otros no tienen. Está bueno eso. Eso me ocurrió a mí. Ajá. Y te decía recién, tiene una virtud, vos sabés que vos te formás y te informás para hacer un reportaje en profundidad. Sí. A una entrevista no puedo ir sin miedo a hacerle No. preguntas. Las otras te colgás de la respuesta. Exactamente. Pero ella tiene una velocidad lógica para el reportaje movilero. Ah, está bueno. ¿Eh? La O sea, gimnasia, sí, está. la ida y la venida Muy bien. en orden lógico, que de pronto no lo tiene el padre. Bueno, pero no por falta de virtud, sino No, porque era- he practicado otra cosa. Claro, era otro periodismo. Si vos me decís dónde me sentí más cómodo, yo en la entrevista me he sentido muy cómodo, porque uno probaba la capacidad de repentinización, Claro. de cómo reaccionar Sí. ante una respuesta que cabía una repregunta. Entonces, en la entrevista me sentí muy cómodo. Y en el análisis es como mi tierra preferida.
Claro. Sí. Uno lo ha hecho tantas veces. Habiendo hecho política de joven, uno se enamoró no de las malas prácticas, que las hay en todos lados, y la tienen los políticos como la tiene cualquier otra profesión. Exactamente. Pero aquí me tienen. Todavía vivito y coleando. Ay, hay más, Nicolás. Nico, nos tenemos que ir, pero me gustaría a mí que le digas algo a ese futuro periodista que está del otro lado y que por ahí está en dudas o por ahí reniega de las condiciones de laburo, en fin, aquel que no sabe qué hacer. Primero, no reniega nadie no reniega de las condiciones si realmente tenés por tu trabajo un apego, esa pasión de la que te hablaba. Porque una cosa es la vocación, otra cosa es la pasión. Si a la vocación le pones pasión, las cosas te salen mejor. Claro. Pero dentro de todo esto, el talento es así y la voluntad es así. Sí, claro. Las cosas te salen a fuerza de tesón. Exacto. Si yo me decís que le digo a los periodistas jóvenes, algo ya te lo dije. Una cosa es la entrevista de paso, cuando uno hace dos preguntas que surgen por la lógica. Y otra cosa es el reportaje en profundidad, que uno tiene que prepararse. Si no conoces la historia, no conoces la historia del entrevistado, no podés hacer un buen reportaje en profundidad. Eso lo sugiero a los estudiantes de periodismo y a los periodistas que son jóvenes. Formarse e informarse. Yo soy un idóneo. Terminé dando clase en la universidad cuando se creó la Escuela de Ciencia de la Información en Radio, porque no había nadie que lo hiciera y supuestamente yo lo hacía en aquel momento con una posible habilidad. Y los chicos me enseñaron a mí preguntando cosas que yo no sabía y no hacía, pero que al hurgarme dentro mío tuve la respuesta. O sea que fue un doble aprendizaje, de ida y de vuelta. Nico, te agradecemos muchísimo. Te digo dos más, porque me dijiste... Sí, dale. Lo que hay que hacer cuando se dice, es muy corriente esto, se habla de la libertad de empresa y de la libertad de prensa. Yo tuve la suerte de trabajar en un medio de comunicación, que es una empresa que respalda un medio de comunicación, pero que tuve libertad de prensa en medio de la libertad de empresa. Y eso se lo debo a Julio Castellini, que me dejó, él la fijaba, pero me dejó en mis manos administrar la línea editorial de la radio durante 30 años que fui jefe. Y qué bueno que me decía, ocúpate de los aciertos y de los errores. Muchas veces tuve que ir, si no a pedir disculpas, a dar una explicación, que a nadie humilla. No, para nada. Y como esa hay muchas cosas que son útiles conocer. Por eso y sobre todo hay que tener humildad. No, bueno, sí, eso es fundamental, Tratar de saber todo lo que hay que saber para preguntar, para hablar, para analizar y ser un individuo que siempre le falta algo por aprender. Gracias por haber venido a comer conmigo el asadito hoy. Me voy a desquitar. Ahora se va a desquitar. Ahora se va a desquitar. Gracias, Nicolás, de verdad. Mariano, gracias por invitarme. No, por favor. Me he sentido muy cómodo. Bueno, y nosotros también. Es una conversación distendida. Sí, es la idea. Y he hablado de cosas que de pronto uno no habla todos los días. Claro. Un recuerdo trae el otro, y lo que hace todos los días es tratar de entender lo que la política es capaz de dar, de lo bueno que hay que dar, porque también se da de lo malo. Gracias, Nicolás. A vos, Mariano, gracias a vos. Nicolás Florio comiendo el asadito con Mariano, un lujazo, un gustazo que nos hemos dado este domingo y que ustedes también del otro lado han conocido por ahí alguna faceta o algo de la historia de Nicolás que no conocían. Que tengan un lindo domingo, nos vamos a encontrar el domingo que viene seguramente con otro de los personajes, personalidades, personas de la ciudad de Río Cuarto. Gracias por estar, pásela bien.